Bien, creo que ya tenemos una buena cantidad de participantes en sala. Muy buenas noches a todos los compañeros, a todos los colegas que nos ven desde diversas partes de Bolivia. Vamos a continuar con la segunda videoconferencia sobre metodología de la investigación en la maestría Seguridad Informática. Miren, yo entiendo que vamos a antes de aquello, después del saludo, obviamente, probar un poco de audio, por favor, si alguien de los que están al otro lado me puede decir cómo se escucha el audio para que podamos iniciar nuestra actividad. Buenas Buenas noches. noches. ¿Se escucha Bueno, bien? perfecto, Todo bien, todo bien. ya, listo. Con esa bienvenida y el saludo de la compañera, vamos a comenzar con nuestro trabajo. Miren, la videoconferencia primera, hemos estado con la aclaración del trabajo que vamos a culminar a fin de este módulo, que consta básicamente en un perfil con un máximo de 7 páginas y un mínimo, perdón, con un máximo de 10 y un mínimo de 7 páginas, tamaño carta, con las dimensiones que ya habíamos indicado. Esta es el producto final que se va a evaluar sobre los 100 puntos. Y bueno, al respecto había una consulta, una pregunta. ¿Hasta qué fecha iba a ser? Comienzo por ahí, porque no convendría dejar en incógnita algunas preguntas que hacen los participantes. En ese sentido, voy a reiterar el cronograma, por favor, para que podamos tener en cuenta el trabajo de este módulo. Iniciando entre el 27 y el 29, hoy estamos a 29 de septiembre, tenemos la segunda videoconferencia. La segunda semana estaríamos hablando del 4 al 6 de octubre, que serían la tercera y la cuarta videoconferencia. Estamos hablando de una tercera semana que es el 11 y el 13 de octubre, que sería la quinta y la sexta videoconferencia. Se pretende en estas 6 videoconferencias hacer un paneo de todo lo que significa metodología de la investigación, tanto en la parte teórica como en la parte práctica, ¿no? Es decir, vamos a ir interactuando de tal manera que en una de las videoconferencias todos puedan expresar sus contenidos, sus temáticas, los objetivos y las preguntas de investigación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a dedicar una videoconferencia absolutamente, si ustedes quieren, un poco a revisar el tema, la pregunta y los objetivos de investigación. ¿Ya? Entonces, concluyendo el 13 de octubre, tenemos una cuarta semana donde ustedes no tendrán videoconferencia, pero sí podrán hacer los ajustes correspondientes sobre el perfil de investigación, buscando material bibliográfico, haciendo las preguntas, vamos a ver qué fuentes tenemos, etc. Por lo tanto, el 20 de octubre, vamos a presentar con todos los ajustes correspondientes a la plataforma el trabajo de investigación. Es decir, estamos hablando del perfil de investigación. Reitero, el 20 de octubre vamos a cargar hasta las 23:55 nuestros trabajos, ¿no? Con todos los comentarios que vamos a hacer, los ajustes, etc. Y yo tengo para presentar las notas hasta el 22. Y con seguridad el 23 ya estarán las notas en plataforma. Cada uno que tiene un link, tiene un password para que puedan revisar apenas presenten. Yo creo que en 48 horas vamos a estar
presentando y el 23 de octubre tendrán las notas y seguramente para el siguiente módulo ya tendrían que tener las notas y poder proseguir con el siguiente módulo de la maestría. Bueno, esto como aclaración a la pregunta que me hizo uno de los compañeros y ahora quiero dejar en claro que es en ese sentido y con esa fecha, el 20 de octubre, que vamos a cargar los trabajos a la plataforma. Yo ingresaré a plataforma y haré la revisión correspondiente, les otorgaré la nota correspondiente en función al trabajo que se ha hecho. Y también aclarar que probablemente algunos profesionales no puedan seguirnos en las videoconferencias virtuales sincrónicas, seguramente se adscribirán a la parte asincrónica, es decir, podrán ver el video de estas clases en otro horario, pero que de igual manera podrán presentar hasta el 20 de octubre sus trabajos de investigación. Ahora, existe otra modalidad, por ejemplo, que algún estudiante no pueda porque está fuera del radio, del alcance del internet y no pueda participar. Y como ha sucedido en algunos casos, viene a la ciudad, recaba toda la información virtual y lo presenta. Entonces, este tipo de profesionales o esta característica de profesionales que no pueda acceder al internet, de igual forma, me presentará hasta el 20 de octubre su trabajo, más el resumen de este texto que estamos desarrollando, ¿no? Es decir, esa es la facilidad con la que trabajamos en la Escuela Boliviana de Posgrado, con autorización de la Universidad Autónoma del Beni, ¿no? Que es una universidad pública, por supuesto, y que merece también que le demos la calidad correspondiente, tanto de manera asincrónica como la que estamos haciendo, como también de manera asincrónica, ¿no? Bueno, entonces, bueno, Daniel ha levantado la mano. Si tienes alguna inquietud más, Daniel, por favor, al respecto de lo que estamos comentando, para entrar en tema en unos segundos o en unos minutos. Ya, el resumen es de los dos PDFs que mandó. No, solamente el resumen es bueno, el resumen, aclaro Daniel, el resumen es para aquellas personas que no han podido entrar a, a plataforma, es decir, más que plataforma, al Zoom, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se pide un resumen? Porque se supone que en esta interacción virtual vamos a revisar ese libro, como ahora lo vamos a hacer, ¿no? Pero si no has asistido o no has tenido opción de poder ver ni los videos, entonces yo me doy cuenta por la participación, porque además en pantalla están sus nombres, ¿no? Pero hay profesionales que no pueden hacer eso porque había, por ejemplo, profesionales que estaban en las minas y no podían asistir, ¿no? De ninguna manera. Entonces, solamente a esos profesionales harán la segunda instancia, harán el resumen. Pero ustedes que están acá presentes conmigo, no. Directamente es el trabajo del perfil que estamos poniéndonos como propósito final de este módulo, ¿no? Eso no sé si te aclara, Daniel, la inquietud que tú tienes. Sí, todo aclarado, gracias. Ok, muy bien. Bueno, dicho eso, dicha esa aclaración, pues vamos a entrar en materia para que podamos tener claro el trabajo que vamos a desarrollar. Bueno, a ver, voy a compartir pantalla entonces. Voy a mostrar o voy a presentar el, el libro que ya les he pasado, el PDF, y a partir de aquello es que vamos a hacer la revisión correspondiente. Miren,
A ver, ya, se está cargando. Daniel, baja la mano, por favor. Está como que quieres preguntar todavía, salvo que tengas alguna duda más. Gracias. Miren, el material que vamos a revisar es este. En algún momento voy a hacer diapositivas y en otro momento directamente nos vamos a ir a esta fuente que me gusta bastante porque es una especie de resumen de varios documentos. No es muy pesado, nos permite aclarar varias cosas, nos permite también salirnos de esta fuente para ir a otros documentos, como lo vamos a hacer, y al mismo tiempo también tener una guía rápida a la mano. Ustedes profesionales que en muchos casos no tenemos tiempo porque tenemos que lidiar con nuestro trabajo, con nuestras responsabilidades, pero que también no sea un material demasiado pobre, sino que nos permita enriquecer nuestra habilidad investigativa en esta maestría, ¿no? Bueno, entonces estamos utilizando como documento central, al margen de los otros libros, no hay ningún problema, vamos a mencionarlos, los vamos a citar, que se llama este material Diseño de la Investigación, ¿no? Una guía para trabajos de investigación y proyectos de grado. No vamos a leer todo el texto porque este texto está más hasta concluir la tesis y seguramente en este sentido vamos a tener ya un tutor que nos permita ir trabajando, ¿no? Entonces, es de estos dos autores de Terrazas y Silva el material que vamos a trabajar, ¿no? Ahí está la presentación, están los créditos correspondientes y todo lo que es parte de un material bibliográfico, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver en este material, por ejemplo, algunas interrogantes y algunas puntualizaciones importantes como los conceptos de ciencia. Pareciera que estos temas se tendrían que dar en lo que se llama el grado, yo le llamo pregrado o grado, que es a nivel licenciatura. Sin embargo, aquí lo que vamos a hacer de manera profesional es comentar, reforzar, tal vez ampliar y en algunos casos aclarar algunos conceptos importantes para nuestra formación científica, ¿no? Entonces, comenzamos en el capítulo 1 con esa pregunta que está planteada ahí, ¿cómo se genera la ciencia? Vamos a hablar del concepto de ciencia, ¿cierto? Hoy vamos a un poquito tocar esos temas muy genéricos, refrescando nuestra memoria, evolución de la ciencia, y vamos a ver eso, la ciencia y el conocimiento, pues, ¿qué es conocimiento? Y la clasificación de la ciencia, y vamos a un poco redondear, si vale el término, hasta ciencia, tecnología, características, finalidades de la ciencia. Ahora, me voy a este libro porque vamos a leer algunas citas textuales que son importantes para nosotros, ¿verdad? Y bueno, a medida que vayamos avanzando la siguiente videoconferencia vamos a ir ampliando, ¿no? Ahí está todo lo correspondiente al material. Bueno, a partir de este momento un poco comentaremos, entonces también me voy a ir a las diapositivas que los tengo preparados para ilustrar un poco y que no sea todo literario, ¿ya? Miren, cuando hablamos de ciencia, tenemos que tener claro algunos conceptos, ¿no? Conceptos importantes que nos van a permitir comprender cómo es que nosotros vamos a ir aplicando este aporte teórico a nuestra práctica científica, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que otra de las preguntas planteadas es cómo se va a ir generando la ciencia. Bueno, cuando hablamos de cómo se genera la ciencia, tenemos que remontarnos a nuestro pasado histórico. Es decir,
a los albores de la humanidad, donde pues los primeros seres humanos han intentado buscar explicaciones de su entorno natural, de su entorno social y bueno, de todo lo que le rodea en su interacción con su realidad, ¿no? Entonces, aquí yo quiero subrayar esto. ¿Cuándo nace básicamente la ciencia? Cuando el hombre tiene la capacidad de la deducción. ¿Está bien? La ciencia va a tomar sus inicios cuando el hombre tenga esa capacidad racional de hacer la deducción de los fenómenos que les rodean. Por si acaso, la deducción es el primer método que va a aparecer eh, entre los seres humanos como un primer vestigio de investigación. Y posteriormente, después de la deducción aparece la inducción, ¿no? Que con Aristóteles, con Sócrates, etcétera, se va a ir trabajando, ¿no? Entonces, subrayo nuevamente, la deducción es uno de los primeros métodos lógicos que el ser humano va a adoptar para generar la ciencia. En ese momento, obviamente, no se va a conocer como ciencia, tal vez se va a conocer como conocimiento, como pensamiento, como razonamiento, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, vamos ahí, que el primer punto de partida es básicamente la deducción, ¿no? Ahora, otro concepto importante que yo quiero recalcar con ustedes, ¿cuál es el concepto de ciencia? En pocas palabras, la ciencia es igual a conocer. La ciencia es igual a conocimiento. Y por si acaso aquí aclaro, remarco, es conocimiento teórico, es conocimiento racional, es conocimiento conceptual, es decir, está en el mundo de lo abstracto, ¿sí? Está en el mundo de la teoría, ¿ya? Entonces, aquí, después de revisar varios autores, entre ellos Sampieri, Alfredo Tecla, los clásicos de la investigación, subrayamos lo siguiente. Dice que la ciencia se define como el conjunto de conocimientos estructuralmente ordenados, sistematizados, demostrables y que son el producto de la aplicación de un método. De esta manera se da lugar al estudio de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza. Perfecto. Dicho en otras palabras, lo que está diciendo que la ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados, sistematizados y demostrables. Y se ha recogido a partir de un método. Eso está en la página 20, ustedes lo podrán subrayar si quieren imprimirlo para que tengamos presente este concepto formal de la ciencia. Ahora, dentro de aquello, dentro del concepto sistémico, existen dos componentes. Eh, el concepto sistémico va a constar de las estructuras y de los mecanismos. Y eso sencillamente, viendo este cuadro, nos vamos a poder ubicar de manera muy rápida. Es decir, la ciencia tiene que ver con mecanismos y estructuras. A ver, pongamos un ejemplo. Hasta hace rato aparecen los primeros relojes espaciales, decía yo. Bueno, últimamente tenemos relojes, a ver, no sé si me ven por ahí, relojes electrónicos, ¿no? Eso ya por el avance de la tecnología, etcétera.
pero los primeros relojes que han aparecido, ¿no? Han sido mecánicos, es decir, que había que darle cuerda, o eran automáticos porque se daban cuerda automáticamente, y que esto tenía esta misma lógica que estamos viendo en el cuadro, ¿no? El reloj, por si acaso, tenía estructuras, es decir, dentro del reloj habían estructuras, habían engranajes, habían poleas, habían palanquitas, que ocupaban un lugar en el espacio, ¿no? Es decir, que tenían cuerpo, quiere decir. ¿Está bien? Pero que también ese mismo reloj provocaba una acción, una actividad interna, incluso se oía, ¿sí? el, el, el funcionamiento del mecanismo, ¿no? Era dinámico y la función obviamente era dar la hora. Por lo tanto, este concepto del reloj, que es un concepto muy cotidiano, de un reloj antiguo. No estoy diciendo que los relojes actuales también tienen la misma estructura, pero el reloj espacial me permite explicar de mejor forma que la ciencia, para estudiar, por ejemplo, qué sé yo, al ser humano, el ser humano tiene estructura, ¿no? Toda la parte física que podemos ver, pero también es dinámico, tiene pensamiento, tiene acciones, tiene ideas, etcétera. Entonces, de igual forma, si estudiamos, por ejemplo, qué sé yo, las capas terrestres, ¿no? De igual forma, tiene estructuras que están conformadas por ríos, montañas, ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene sus mecanismos también, es decir, tiene formas que la ciencia lo puede mover, es decir, puede identificar, puede ver cómo es que estas dos empiezan a tener relación y van a conjuncionarse en algo que se llama un sistema, es decir, un conjunto de elementos que van a dar lugar a una función o una propiedad. Los mecanismos tienen que ver con el tiempo. Y los cerros, los lagos, a lo largo del tiempo se han ido modificando, se han ido moviendo en espacios muy largos. Y cuando hacemos, por ejemplo, una operación aritmética o una operación matemática en una computadora, sucede en nanosegundos, absolutamente, ¿no? Entonces, un sistema es posible de ser aplicado en todas nuestras investigaciones, básicamente, ¿no? Y pues a partir de eso vamos a obtener los medios utilitarios para el desarrollo. Es decir, la investigación que vayamos haciendo considerando estos dos grandes elementos de la ciencia nos tienen que dar ventajas al ser humano, nos tienen que dar utilidades para que vivamos mejor. Obviamente, la idea positiva de la ciencia es que el ser humano tenga más conocimiento científico y tenga mejor calidad de vida, por supuesto. Pero también podemos entre líneas percibir que la ciencia también puede utilizarse en sentido negativo. No vamos a hablar de esa situación, sino más bien de tener mejor calidad de vida. Entonces, la ciencia sistemáticamente tiene que ver con estos elementos que se está planteando en el esquema. Ahora, bueno, aquí, miren, vamos a más bien mostrar gráficos porque esto es un poco pesado. La evolución de la ciencia podemos ver desde los sumerios, los romanos, los egipcios, quienes han hecho los primeros textos escritos que han sido en arcilla, por ejemplo, en el caso de los sumerios, mucho antes de la era cristiana, ¿sí?
Vamos a ir un poco viendo esa situación. Por ejemplo, dice que los egipcios tenían papiros ya escritos. ¿Y qué escribían en estos papiros? Sus conocimientos, justamente lo que estamos hablando. Sus conocimientos. Los sumerios escribían en esas estatuillas de arcilla también sus conocimientos. Habrán sido simples, de acuerdo. Habrán sido muy artesanales, muy arcaicos, muy de acuerdo. Pero al fin y al cabo eran conocimientos que ellos dejaban como vestigio para que la humanidad conozca. De esa manera es que la ciencia va a comenzar su evolución de lo simple a lo complejo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver también que los griegos, los romanos han tenido bastante influencia en esta situación, ¿no? Y posteriormente, si vamos revisando, vamos a ver históricamente cuáles han sido los aportes que han hecho muchos de los autores que tenemos del siglo pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí uno de los que va a resaltar es básicamente Galileo. Con Galileo vamos a tener los primeros indicios de investigación ya científica más formalizadas, ¿no? Porque además va a sistematizar la deducción, la inducción y el método científico, ¿verdad? Entonces, estos avances, por ejemplo, a lo largo de la humanidad, el hombre ha ido creando, incluso desde recipientes como las botellitas, eh, la bombilla eléctrica, la electricidad, antes la electricidad, luego la bombilla eléctrica. Y bueno, hoy hemos llegado a una ciencia aplicada, porque aquí no quiero contradecir, por favor, entiéndase bien que la ciencia es teoría, es concepto, es abstracto. Y cuando hablamos de productos tecnológicos como las bombillas, la energía eléctrica, como los celulares, los relojes, estamos hablando de una ciencia aplicada a la tecnología. Es decir, es la ciencia aplicada a la tecnología. Bueno, ¿qué es lo primero que ocurre? Lo primero que ocurre es generar conocimiento y luego el ser humano este conocimiento lo aplica para vivir mejor. Y producto de eso va a aparecer, por ejemplo, uno de los productos tecnológicos como la bombilla eléctrica, ¿sí? Va a aparecer, por ejemplo, el reloj que yo decía, y bueno, antes el reloj de arena, y luego va a aparecer el reloj espacial, y hoy estamos con un reloj electrónico. Y bueno, últimamente tenemos en un solo aparato que es el celular todo. Está la radio, la televisión, las noticias, absolutamente todo, que es producto de la ciencia aplicada a la tecnología para que tengamos mejor calidad de vida. Y bueno, producto de aquellos que estamos ahorita en una distancia bueno, abismal diría yo, porque ustedes me están viendo desde lugares de donde yo no me imagino, probablemente desde el interior de la República, probablemente tal vez están geográficamente cerca, en La Paz, en Oruro, y que eso, la aplicación de este conocimiento tecnológico nos va a permitir acercarnos más y generar nuestro conocimiento, ¿no? O sea, transferencia de conocimientos científicos. Hasta hace rato, pues, yo me acuerdo, en posgrado viajaba hasta Guayaramerín, Riberalta, Santa Cruz, con la Universidad del Beni, pero hoy lo hago desde la comodidad de mi casa, porque tengo un instrumento tecnológico producto de la ciencia que nos está permitiendo trabajar en este espacio, ¿no? Entonces, la ciencia aplicada
en los últimos tiempos ha dado unos pasos tan agigantados que me hace recuerdo a un autor, a ver, un autor que se llama Alvin Toffler. No sé si alguno lo leyó en la formación de pregrado, pero se los relato. Alvin Toffler es un estudioso, es un futurólogo bueno, ya el material aparecido fuertemente circuló en los años 70, 80 más o menos. Si ustedes digitan, Alvin Toffler es un norteamericano que es conocido como el futurólogo, ¿no? No es el único, existen otros. Sin embargo, Alvin Toffler lo que decía, ¿cómo es que hemos evolucionado a través de la humanidad? Y él plantea tres olas en la humanidad, ¿no? Alvin Toffler. Una primera ola que es la ola agrícola, es decir, es es el hombre nómada en esta ola agrícola que se mueve en busca de semillas, de productos, termina esta parte y empieza a moverse en otras tierras, ¿no? Y a partir de aquello sigue evolucionando y se apropia de ciertos espacios geográficos, terrestres, ¿no es cierto? Eso es lo que menciona, y empieza a cultivar la tierra. Por supuesto, la tierra tiene un poder en la economía, en la política, en el liderazgo de ese ser humano, de esa ola, de la ola agrícola. Bueno, y eso vamos a ver, por ejemplo, hasta cuando nuestras culturas también han pasado por esta ola agrícola, donde el poder de la tierra era preponderante, ¿no? Podemos ver los castillos medievales donde los feudales, por ejemplo, que tenían el poder de la tierra y pues sometían, digamos, a ciertos grupos, etcétera, ¿no? O sea, es toda esa época donde la tierra tiene primacía sobre el poder. O sea, es el poder. Estamos hablando de poder. ¿Mm? Poder de dominio, poder económico, poder social, etcétera, etcétera. Pero inmediatamente, dice, aparece la ola industrial, que es la segunda ola. Según Alvin Toffler, la ola industrial es aquella donde aparecen las primeras máquinas. Estamos hablando de las máquinas a vapor, las máquinas eléctricas, las máquinas como los automóviles. Ustedes se imaginarán el primer automóvil, se imaginarán, por ejemplo, la máquina más grande que inventa el hombre, que es un transatlántico que se llama Titanic, por ejemplo, estoy planteando, ¿no? Estamos hablando de esa época y no está muy lejos, estamos aquí hablando de 1800, ¿cierto? En esta época, ¿qué es lo que va a tener el poder? El poder sobre las otras personas, el control de las máquinas. Es decir, quien tiene las máquinas tiene el poder sobre las otras personas, poder económico, poder político y bueno, todos los poderes, ¿no? Esta evolución que ven en el cuadrito básicamente es la historia de la ciencia desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, podemos ver la Revolución Francesa, la Guerra Civil de Estados Unidos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, ¿no? Y cómo es que estas actividades humanas, buenas o malas, han permitido que la ciencia evolucione. Y bueno, terminando con Alvin Toffler. Alvin Toffler dice, la segunda ola es la industrial.
La tercera ola es la ola informática, yo diría, la ola virtual. El conocimiento aquí ya no está en poder de unos cuantos hablando de ciencia. El conocimiento está difuminado en todos los que puedan acceder al conocimiento. Es decir, la, las computadoras, el Internet, y bueno, Alvin Toffler murió hace unos 10 años atrás, pero todavía sigue vigente como futurólogo muchas de las ideas que él ha planteado y que hoy son una realidad, ¿no? El podernos comunicar de manera muy rápida. Y aquí, ¿quién tiene el poder? El poder es de las personas que dominan estos espacios tecnológicos. Y bueno, ahí, a ver, hago un comentario. Muchos de los que son supermillonarios en la actualidad no son los que tienen ni tierras ni tienen máquinas, sino el poder de su cerebro, ¿no? Existe, por ejemplo, el que ha creado el Microsoft, millonario, ¿ya? Entonces, todo es esa aplicación científica a partir del ingenio, todo aquello, está generando bastante capacidad de poder económico, social, etcétera, ¿no? Podemos ver muchos americanos que están en esta ola. Hasta hace rato en la ola industrial, por ejemplo, ¿quiénes eran los magnates del petróleo, producto de aquellos que controlaban este otro fenómeno y que hoy sigue siendo así, pero la supremacía es el conocimiento a partir de estas tecnologías que estamos viendo. Bueno, el cuadro se los dejo para que ustedes puedan revisar. Ahí están, por ejemplo, ahí me puedo ver, por ejemplo, a Frederick Taylor, que es el padre de la administración, ¿sí? Adam Smith, uno de los principales sociólogos, ¿cierto? Que ha hecho su aporte. A ver, el Tomayo también, que es, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tendría que estar Henry Ford también en su época, por supuesto. Los que han hecho de de la empresa una producción sin fin. Y bueno, a ver, ahí podemos ver, por ejemplo, cómo es que la ciencia ha ido evolucionando, ¿no? Desde una época muy artesanal, desde donde solamente la visión, es decir, la observación, era fuente de conocimiento. Después la revolución industrial, la gestión científica, ¿no? O sea, no se olviden que en las Primera, Segunda Guerra Mundial se han hecho bastantes investigaciones, obviamente con fines oscuros, pero que por de pronto ha hecho también su aporte a la humanidad, ¿no? ¿No? Entonces, llegamos a este siglo XX, XXI con la robótica y últimamente hablamos pues de la inteligencia artificial, que es uno de los grandes aportes, desde mi punto de vista, al ámbito científico y que eso es producto justamente de esta evolución histórica de la ciencia, ¿no? Y bueno, a ver, eh, vamos a ver cuáles son los criterios de verdad. O sea, la verdad puede tener distintas connotaciones, sin embargo, existen algunos debates entre los que son los epistemólogos o los que trabajan filosofía de la ciencia sobre cuáles son los criterios de verdad. Existen varios autores, no los vamos a tocar, sin embargo, la teoría de la coherencia de la verdad simplemente es la descripción de los fenómenos que nosotros observamos. Si estamos en la calle y vemos un fenómeno que puede ser un choque o simplemente el transitar de un automóvil y nosotros lo describimos, esto es la teoría de la coherencia de la verdad, ¿ya? La correspondencia que se limita a establecer una coherencia entre el pensamiento y la realidad, estos
se utilizan símbolos para aquello, ¿no? Teoría de la pragmática de la verdad, que establece la precisión de las observaciones científicas y que esas deben ser comprobadas con certeza. Por supuesto, lo que va a pasar es que la ciencia, digamos que hagamos un estudio, eso tiene que replicarse en cualquier lugar del planeta, ¿no? Entonces, los criterios de verdad tienen que ver mucho con la ciencia. Sé que, por ejemplo, el agua aquí en la altitud va a hacer su ebullición o su hervido, como comúnmente se le conoce en la forma coloquial. Tal vez va a utilizar diferente grado de temperatura como a nivel de costa, por ejemplo. Pero en los dos casos va a suceder el hervido del agua, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver que también existen otras ramas de de la filosofía, de la ciencia, quienes van a aportar desde un punto de vista racional. Finalmente, la filosofía ayuda a la ciencia porque va a aplicar su contenido fuerte, que es el razonamiento. Cuando hablamos de la deducción, ya estamos hablando del razonamiento. Cuando hablamos de la inducción, que son los primeros métodos en la ciencia, ya estamos hablando de filosofía y de razonamiento, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, existe un parentesco grande entre lo que es la ciencia y la filosofía. Ahora, aquí, ¿qué es la epistemología? Sencillo, dicho en palabras sencillitas, la epistemología es igual a conocimiento. Por eso es que, por ejemplo, en nuestro estado plurinacional de Bolivia, se habla de una pluralidad epistemológica. ¿Qué quiere decir? Que habiendo 36 o 37 naciones en toda nuestra Bolivia, tenemos también 36 o 37 tipos de conocer la realidad. Entonces, epistemología, vamos a entenderlo como un conocimiento propio de un grupo cultural, ¿no es cierto? Y si nosotros un poco revisamos esta definición, vamos a entender por epistemología que episteme es conocimiento, logos o teoría. Bueno, está en el mundo abstracto, esa es la característica, no está en el mundo concreto, está en el mundo de los conceptos, por si acaso. Además, la epistemología es la rama de la filosofía que trata de los problemas filosóficos que rodean a la teoría del conocimiento. Se ocupa de la definición del saber, de los conceptos relacionados, de los criterios, de los tipos de conocimiento posible y del grado de certitud en ellos. Bueno, si hablamos, por ejemplo, de la madre tierra o de la Pachamama, bueno, ¿quién tiene la razón? Yo creo que ninguno va a decir que no, sino todos los conocimientos se aproximan, ¿qué? A la verdad, unos con más nitidez y otros con menos nitidez, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del calentamiento global, ¿no? Del fenómeno del niño, ¿no? Los que están en la cultura aymara se aproximarán con todo su conocimiento teórico del cuidado de la tierra y los que simplemente conocemos científicamente, ¿no? Con todo lo que es el calentamiento, etcétera, etcétera, también se acercarán. A eso se llama pluralidad epistemológica, es decir, varios conocimientos sobre el mismo tema. Entonces, epistemología simplemente es conocimiento, diferentes formas de conocer una realidad. Bueno, aquí en conocimiento y objeto vamos a ver esto, por favor, este cuadro. Es decir, el conocimiento tiene que ver con algunas fuentes. Tiene que haber
algunos requisitos. Y aquí en la parte de su pantalla izquierda de arriba, necesariamente tiene que haber un sujeto que conozca. O sea, una persona que pretenda conocer y un objeto que se deje conocer. ¿Está bien? Entonces existe un ser humano y un objeto, si quieren ustedes. Entonces, ¿cómo es que el sujeto va a aprender? Si nosotros, y esto lo vamos a revisar en un comentario más abajo, en otro cuadro, si nosotros vamos por la calle, por lo menos yo tengo en mi calle unos buenos pinos muy interesantes, entonces. Los pinos para mí son objetos. Obviamente es un ser vivo con todas las características que nos describe la ciencia, ¿no? Pero para mí es objeto, no estoy diciendo objeto como una piedra, sino es un objeto de conocimiento científico, en ese sentido objeto de conocimiento científico. Y el sujeto también es un sujeto de conocimiento científico. Por lo tanto, entre el sujeto y el objeto tendría que haber una relación, y ahí está en el siguiente esquema, ¿no? Una relación fisiológica, vía sensorial, es decir, mi sentido de la vista, ¿sí? Mi sentido del tacto, ¿sí? Mi vista va a observar el árbol y mi tacto lo va a ir a tocar, por darles un ejemplo, ¿cierto? Entonces, a este fenómeno de relacionarme yo con los objetos de conocimiento científico se va a llamar, ¿sí? Sensación. Bueno, en psicología se utiliza bastante este tema, ¿no? Se llama proceso proceso de conocimiento a través de la sensación, ¿no? Entonces, esta relación, ¿qué qué va a procesar esta relación? Yo voy a observar el árbol y cuando me vaya de ese sitio, me van a hablar de mi calle o me van a decir, a ver, recuerda cómo es el árbol que tienes en tu calle. Entonces, el objeto de conocimiento ya no está presente en mí. El objeto de conocimiento ya está abstraído en mi cerebro. ¿Sí? Cierro los ojos y recuerdo. Y digo, es un pino de por lo menos unos 5 metros de altura, con bastante follaje, con unas ramas, y empiezo a describir sin que esté presente el objeto de conocimiento. Por lo tanto, ¿qué ha pasado con mi cerebro? He abstraído, he conceptualizado ese objeto en mi cerebro. A eso se refiere este segundo aspecto que dice, crea un mensaje enviado al cerebro por una vía mental y se elabora una imagen del objeto, que ya es abstracto, por supuesto, porque yo ya estoy relatando el pino de mi calle, o puedo proceder con cualquier objeto de conocimiento. Puedo ver un fenómeno social, un fenómeno virtual, un fenómeno natural. Esto ocurre con cualquier objeto, ¿sí? Entonces, a todo este proceso se llama percepción. Percepción. Yo percibo y esa percepción tiene que ver con que yo observe un objeto, lo abstraigo, observo el objeto, lo sigo abstrayendo, objeto un fenómeno social, lo abstraigo y finalmente tengo un montón de pequeños conceptos que están en mi cerebro y que los relaciono. Puedo hacer una inducción o puedo hacer una deducción y puedo sacar mis conclusiones, ¿verdad? Entonces, este esquema me sirve para explicar que el sujeto tiene ya una vía, un método científico para poder abstraer las cosas de los objetos reales
convertirlos en objetos abstractos. A eso se llaman también objetos conceptuales, ¿sí? Los conceptos no son nada más ni nada menos que aquellos objetos que están fuera de mi ser, si va el término, y que los tengo presente en mi cerebro. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar del pensamiento lógico. Bueno, aquí va a entrar la lógica. Yo ya he hecho, bien, revisando el concepto anterior, yo ya hice observaciones acá en el costado izquierdo, dice conceptos o nociones. Yo ya observé árboles por aquí, observé calles por allá, observé automóviles por aquí, es decir, cada uno es un concepto. Árboles, calle, casas, seres humanos, automóviles, contaminación, etcétera. ¿Sí? Entonces, estas nociones que están en conceptos por separado pueden formar juicios, formas de expresión. Yo los relaciono, estos conceptos, por lo tanto, esto puede expresarse en frases, en proposiciones, en ideas. Y lo que dicen los raciocinios por aquí, por la derecha de mi pantalla, que también están en la derecha, me imagino, de ustedes, yo les llamaría ya teoría, raciocinios, formas de pensar, sistemas de frases, teorías. Por lo tanto, estos conceptos de mis observaciones se van a convertir en concepto más concepto más concepto más concepto en juicios. Yo diré, los árboles no están plantados en media calle. Los árboles están plantados en las aceras. Ya estoy haciendo un juicio. Los automóviles se mueven por la calzada, no por la acera. Las personas se mueven por las aceras. Entonces, fíjense bien cómo mi observación me va a permitir desarrollar juicios, raciocinios o razonamientos que me van a permitir elaborar frases a través de mi lenguaje, ¿verdad? Entonces, ahí conocimiento y lenguaje, que también es otro aspecto que va a ser importante. Bueno, las inferencias, en palabras sencillas, tiene que ver que de 2 o 3 conocimientos yo saco una tercera conclusión. Inferencia. 2 o 3 conocimientos o 2 o 3 ideas que sean comprobables, yo elaboro una tercera que se llama inferencia. Entonces, cuando tú estás leyendo un libro o 2 libros sobre el mismo tema y no te aclaran, entonces tú haces una inferencia. Vas aprendiendo de varios autores y tú sacas una conclusión, que es una inferencia. O, si no, leemos varios conceptos sobre ciencia de 3, 4, 5 autores, ¿sí? Vemos qué es lo que tienen en común y sacamos una inferencia, sacamos un concepto nuevo, ¿sí? A eso se refiere la inferencia. Bueno, aquí yo creo que la inferencia con este cuadro ya se los he explicado, y que eso tiene que ver básicamente con la lógica que funciona nuestra forma de pensamiento. Es un mecanismo, es una herramienta científica que me permite sacar, elaborar conclusiones. Y bueno, por supuesto, una herramienta, a ver, si los automóviles se mueven por las calles y las avenidas, la ciencia se mueve por el lenguaje. El lenguaje es el vehículo número 1 que se va a utilizar para difundir conocimiento, ¿sí? A través del lenguaje vamos a conocer los conocimientos que otras personas han descubierto. Nosotros, si no lo creemos, lo vamos a volver a replicar, vamos a experimentar y vamos a decir, es verdad.
es verdad. Ese conocimiento que lo están diciendo en esta cultura es verdad. ¿Ve? Entonces, el lenguaje es uno de los vehículos más importantes para difundir, para transferir, ¿no? Los conocimientos. Ahora, ¿cuáles son las principales corrientes del conocimiento? Bueno, ahí vamos a ver algunos, pero que no son los únicos, ¿no? En principio, están las corrientes filosóficas como el materialismo y el idealismo. Cada uno le da importancia en su forma de pensar y en su forma de concebir. El materialismo, por ejemplo, a los objetos concretos reales. El idealismo a las formas como se van recogiendo estas ideas, ¿no? O sea, para mí que ambos se complementan y que ninguno se excluye. El positivo y el neopositivismo. El positivismo es simplemente la forma como la ciencia ha comenzado trabajando a decir que es verdad lo que se observa y no es verdad lo que no se puede ver. El positivismo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los que tienen una confesión religiosa van a decir el positivismo es anticristiano porque pues el positivismo no va a poder estudiar a Dios porque no se ve, no se ve porque no existe. El positivismo va a estudiar todo lo que aquello se puede palpar, todo lo que se puede ver, todo lo que es concreto, ¿verdad? Entonces ahí va a aparecer otras corrientes científicas filosóficas que tienen que ver con el materialismo, el idealismo y el positivismo y el neopositivismo. Bueno, la hermenéutica simplemente es una forma de procesos, de mecanismos que nos va a permitir generar estos conceptos de los que estoy hablando. La dialéctica, esto lo hemos visto más en Marx, ¿sí? La dialéctica es la ley de la oposición, tesis, antítesis y síntesis. Entonces, este también puede ser uno es decir, es una forma de inferencia tal vez un poco más avanzada. Es una forma de inferencia más avanzada que nos va a permitir también generar conocimiento. Bueno, el realismo crítico, es decir, ahí yo leí de estudiante a Karl Popper, que decía, ¿por qué no llueve de abajo para arriba? ¿No? Entonces, hace eh, unas teorías que permiten ver la lógica de nuestro comportamiento científico, ¿no? Ahora, bueno, la clasificación de la ciencia que tenemos acá en el material, vamos a ver, por ejemplo, que según la naturaleza, vamos a clasificar como se ve en este cuadro, por ejemplo, ¿no? La clasificación de la ciencia. Ahí tenemos dos. Las ciencias formales que tienen que ver con el mundo abstracto, la lógica, la matemática y todo lo que es abstracto, ¿no es cierto? Que no son objetos observables, es decir, las ciencias formales van a estudiar lo que no se ve, ¿no? La lógica no está presente, ¿no? La matemática no está presente porque, como decía mi profesor, no vas a ver un dos caminando por la calle, por ejemplo, me hace recuerdo eso. Entonces, las ciencias formales van a estudiar objetos abstractos y las ciencias fácticas van a estudiar objetos que pueden ser palpables, verificables y experimentales. Ahí tenemos, por ejemplo, a las ciencias naturales, a las ciencias antropológicas, las ciencias sociales y podemos enumerar más todavía, porque según algunos autores, esto es lo más resumido, empiezan a detallar con lujo de detalles otros aspectos. Y dentro de las ciencias naturales, por ejemplo, está la física, ¿no? La caída de los objetos, por ejemplo, de donde se ha generado la ley de la gravedad, por ejemplo. La química, ahí están
los componentes químicos, sus reacciones, etcétera. La biología, ¿no? La vida en las plantas, en los animales, en el ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí van a nacer otras ciencias a partir de esta observación y de esta clasificación, incluso la agronomía, etcétera. Ciencias antropológicas o sí, las ciencias antropológicas, la psicología, la economía, la historia, la sociología, la política y todas las otras ciencias que están en el mundo de lo social. Ah, eh, lo informático, donde está aquí dentro de estas dos clasificaciones, está obviamente yo diría están los dos componentes, ¿no? O sea, tenemos una parte física, que puede ser el hardware, ¿sí? Y una parte que es, digamos, no visible, ¿sí? Que puede estar en las ciencias formales. Eso, pues ustedes, más especialistas en el tema, me pueden un poco aclarar, ¿no? Ahora, conocimientos. A ver, aquí un poco me detengo también aquí. Existen diferentes conocimientos, tipos de conocimientos. Un conocimiento cotidiano, algunos también le llaman conocimiento vulgar, conocimiento del vulgos, conocimiento del pueblo. Eh, eh, por ejemplo, el conocimiento común y corriente. Aquí en la ciudad de La Paz en este momento está haciendo frío. Y lo que hacemos por esa forma de conocimiento vulgar, común, ordinario, es que nos arropamos, ponemos una chamarrita. Lo pasa en el oriente, ¿no? Obviamente ellos no se abrigan, más bien se desabrigan porque están a 48, 38 grados, ¿no? Centígrados. Entonces, ese conocimiento común, vulgar, del vulgos, del pueblo, hace que nosotros tomemos ciertas variaciones en nuestra conducta. O sea, ese fenómeno va a generar variables, va a hacer que nuestra conducta varíe. Ahí está uno de los conceptos de la variable, ¿no? Un efecto y sus variables, ¿verdad? Ahora, yo he tenido acceso a varios conocimientos vulgares, conocimientos populares, conocimientos ordinarios. Aquí en mi región, por ejemplo, eh, no utilizan el conocimiento científico, sino más bien el conocimiento vulgar, el conocimiento ahí de la cultura, que también estaría en este primer punto, ¿no? Cuando saben que este año no va a llover, entonces ya tienen ciertos indicadores de los ancestros. Y es así que, por ejemplo, en el lago donde es próximo a mi hábitat, los patos hacen sus nidos a unos 10 centímetros de altitud del nivel del lago y dicen, ajá, estos patos da la impresión de que supieran, ¿no? Entonces, ¿por qué están haciendo sus nidos a 10 centímetros del nivel, sobre el nivel del lago o del nivel del agua? Porque se supone que va a llover, entonces prevén que los sembradíos ya no están en lugares, en la planicie, sino está en las quebradas, ¿no? Pero cuando los patos hacen sus nidos a nivel del lago, quiere decir que no va a haber lluvia. Entonces, los sembradíos no están en las quebradas, los sembradíos están en los llanos, o sea, en la planicie. Entonces, fíjense bien, ¿cómo comprobamos esto? No se puede comprobar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento vulgar, es un conocimiento ordinario, es un conocimiento, pues, ahí del vulgos, del pueblo, ¿no? ¿Que puede dar efecto? Sí.
Y a mí me llamó la atención, por ejemplo, cuando hubo el tsunami en Japón, sí, creo que en Japón, ¿sí? Hubo un tsunami que arrasó ciudad tras ciudad, ¿sí? Resulta que ahí los originarios, hablaremos así en ese sentido, escuchan aullar a los animales del sector, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde es selva, ¿sí? Aullidos, gemidos, muy diferentes a los habituales. Por lo tanto, dicen, estos animales saben, algo va a pasar. Y se internan tierra adentro. Y efectivamente el tsunami llega de ahí a 3 días y que arrasa con toda la ciudad. Ahora, ¿podríamos decir que eso es científico? Tal vez sí, tal vez no, pero es parte del conocimiento vulgar, ordinario, que en algún momento puede tener Y bueno, aquí nosotros somos muy ricos en conocimiento ordinario, conocimiento cotidiano, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, a ver, de los yatiris, por ejemplo, ¿sí? Científico no es. ¿Cómo se llama esto de la lectura de la coca? Científico no es, pero sí es un conocimiento ordinario. Bueno, creo que hemos ilustrado bastante ese conocimiento ordinario, el conocimiento popular con estos ejemplos, que si bien es cierto, no están relacionados con nuestro estudio, pero estamos aclarando que el conocimiento ordinario es un conocimiento cultural, es un conocimiento del pueblo, que puede tener efectos positivos o negativos. Bueno, eso ya es parte de la cultura. Muy distinto del conocimiento científico. El conocimiento científico es verificable, es demostrable, está sistematizado. Puede ser que un conocimiento que hayamos descubierto hoy, mañana no lo sea porque hay un avance científico sobre el mismo tema. Muchos de los conocimientos que hoy es verdad, mañana ya no lo son, ¿no? Como cuando el hombre decía, nosotros somos una especie de plataforma y estamos en medio del agua, ¿no? Y sostenido por un atlas, digamos. Y posteriormente los que han estudiado a través de la observación han descubierto que el mundo era redondo. Y bueno, ahí la Edad Media los quemaban por decir estas verdades, ¿no? ¿Verdad? Entonces, fíjense bien, hay que diferenciar el conocimiento ordinario del conocimiento científico. Nosotros estamos apostando por el conocimiento científico, ¿no? Ahora aquí, conocimiento científico o ciencia pura y ciencia aplicada a la tecnología. Y aquí voy a hacer una aclaración que es importante. Todo conocimiento científico, he dicho desde el principio que es teórico. Está ahí escrito en las tesis, está escrito en los artículos científicos, como por ejemplo el virus este que nos ha azotado el año 2020, que es perdón si me recuerdan, que ya me he olvidado, se me ha ido tanto hablar de esto, ¿no? Entonces, estos virus han sido descritos, dibujados con todas las especificidades en artículos científicos, en estudiosos que han escrito eso en 15, 20 páginas, no más. Los mejores estudios no son los que son súper extensos, son más bien los más concretos, ¿sí? Y que esto va a ser de vital importancia para el conocimiento de la humanidad. A mí me gusta mucho los escritos de los artículos científicos porque en el ámbito de los médicos, por ejemplo, escriben sus descubrimientos en pequeños artículos que no pasan de 15 páginas, con bibliografía muy trabajada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero en el fondo a lo que quiero llegar es que es
ciencia pura. ¿Qué quiere decir? Que es teoría. Y que otro médico que lea lo que se ha producido en Japón o en China, lo lee en Bolivia, lo comprueba, ¿sí? Y se aplica con pequeña diferencia. Es teoría. Ahora, cuando decimos ciencia aplicada o tecnología, es que la ciencia ya está aplicado en medios, en instrumentos. Por si acaso aquí quiero aclarar lo que también en el libro dice. Por tecnología no vamos a entender celular, no vamos a entender, a ver, no vamos a entender aparatos electrónicos. En general, el concepto de tecnología es, yo lo voy a decir en mis palabras, la tecnología se va a entender como los procedimientos que ha creado el hombre para vivir mejor. Eso es tecnología. Y uno de los procedimientos que ha creado el ser humano es básicamente aplicar todos los conocimientos teóricos para crear los celulares, conocimientos científicos para crear la botella, conocimientos científicos para crear una silla, que también es tecnología, ¿sí? Entonces, tecnología es todo objeto o procedimiento que le da mejor calidad de vida. Y si hablamos de tecnologías andinas, hablando de conocimiento vulgar, también existe, porque se habla también de tecnología andina. Y ahí, a ver, por ejemplo, el procedimiento para hacer el chuño es una tecnología. Nada tiene que ver con la electrónica, pero es una creación del ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, la elaboración del charque, que a los que nos gusta el charquecán orureño, por ejemplo, ¿no? Esa carne disecada es un producto tecnológico, es decir, es un procedimiento que el ser humano ha creado e inventado para tener este alimento, ¿verdad? Entonces, la tecnología tiene que ver con procedimiento, pero la tecnología también tiene que ver con producto, ¿sí? Por eso algunos hablan de tecnología blanda, que es el procedimiento, y tecnología dura, que es el concreto. Por ejemplo, la computadora es una tecnología dura, pero también tiene una tecnología blanda, que es los contenidos que ahí no lo podemos manipular, ¿no? ¿Cierto? Entonces, la tecnología, entiéndase que se tiene que entender como ese procedimiento, como ese producto que logra el hombre para vivir cada vez mejor. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la robótica, de la informática, bueno, de la computadora y todos sus... Y bueno, tenemos la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología, ¿no? Bueno, la tecnología nos está dando grandes avances, nos está proporcionando mucha comodidad. Espero que no nos haga daño en el futuro. Espero que esta tecnología producida en estos últimos tiempos no esté en contra de la humanidad, ¿sí? Eh, hay que tener ciertos límites en este pensamiento tecnológico, ¿no? Ya, bueno, terminando este acápite, vamos a poder leer en el libro también las características y finalidades de la ciencia, ¿no? Es decir, la ciencia, a ver si revisamos aquí, hasta ahí, hasta la página 44, ya es como si lo hubiéramos ya revisado todo, subrayado. La ciencia tiene estas características: racionalidad, porque se aplica a la razón, apela a la razón; la objetividad, porque la ciencia básicamente en términos generales es objetivo, no es subjetivo, ¿cierto? La generalidad, porque en algunos casos se observa la relación, la repetición, para poder
sacar ciertas conclusiones. La sistematización, porque permite organizar, sistematizar, ordenar cuantas veas sea necesario. La claridad y la precisión que nos va a permitir también ser muy específicos en algunos aspectos, ser muy claros en algunos descubrimientos y decir las cosas como son. El carácter acumulativo. La ciencia no se queda ahí. Lo que hoy puede ser verdad, mañana ya no es. O, en otras palabras, sobre los otros conocimientos podemos seguir incrementando más conocimientos, el carácter acumulativo. La verificabilidad. Todo conocimiento científico que se descubra aquí o en Japón es posible de ser verificado en cualquier lugar del planeta. ¿Puede tener sus variaciones en función a sus condiciones? Sí, pero que puede ser verificado también. La veracidad, es decir, el criterio de verdad que estudiábamos, ¿no? Ya. Bueno, la finalidad de la ciencia. Aquí reitero por tercera vez que ¿cuál es el producto de la ciencia? Básicamente son dos. Generar teoría, ¿sí? La finalidad de la ciencia es verificar teoría y plantear leyes científicas. Una cosa es la teoría y otra cosa es la ley científica. La teoría tiene que ver con todo ese conjunto de conceptos, relación de ideas que el ser humano va generando a partir de su observación, de su interacción. Y la ley científica es aquella que, que es el comportamiento de la naturaleza en cualquier parte del planeta. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿cierto? Es una que funciona aquí en Japón, en China, en todo lado, ¿cierto? Eso es ley científica. Entonces, la finalidad de la ciencia es generar teoría y leyes científicas, básicamente. Funciona también en el ámbito social, porque si hablamos de sociología, estudios que han pasado en la historia, ¿sí? También se aplica esto. Obviamente no es tan preciso como en el ámbito de las matemáticas, pero que sí funciona. Bueno, hasta aquí hemos podido revisar nuestro material y nos vamos a quedar básicamente ahí en la página 44. Ustedes, yo les sugiero que puedan subrayar, remarcar al PDF de tal manera que tengan la idea concreta de qué es lo que hemos ido trabajando esta noche. A ver, permítanme, por favor, creo que tengo algunos apuntes más para poder compartir con ustedes, porque si no lo planteo, lo voy a dejar pasar y no creo. Dejo de compartir pantalla. Ok. A ver, tengo unas diapositivas con imágenes sobre el mismo tópico. A ver, veremos si eso nos ayuda un poquito más a fijar el, lo que hemos comentado esta noche, ¿no? A ver, eh, ahí está. Ahí está. Y a ver, lo pondremos en términos un poquito más grandes. Son imágenes que nos ayudan básicamente a ver, ok, ya. No sé si se observa, por favor, no les veo en pantalla a ustedes, ¿no? Por eso pregunto. Sí, se observa. Ah, ya, perfecto, gracias. Gracias por el retorno. Miren, hemos hablado de ciencia. Hemos hablado de ciencia con todas las características, ¿no? Bueno, eh, más o menos estos escaloncitos van a reflejar los tipos de conocimiento que la humanidad a lo largo de la historia se ha ido dando. Por ejemplo, a principio
habían mitos, pero que también eran conocimientos. Nuestros ancestros cavernarios han estado en este punto. Luego también hemos pasado a otro tipo de conocimiento que también era lo teológico, la Edad Media, por ejemplo, ¿no? Luego el conocimiento artístico, el conocimiento técnico, el conocimiento tecnológico y el conocimiento científico, que eran aspectos con los que hemos y seguimos conviviendo, ¿no? En algún caso, pero que son conocimientos. Bueno, aquí ya también hemos definido la ciencia, ¿sí? Como el conjunto de conocimientos, ¿ya? Conocimiento, ciencia, conocimiento. Este cuadro lo hemos revisado, ¿sí? Eh, un concepto de sistema, todo es sistema en este, o sea, para los sistémicos que se alegran, todo es sistémico. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona, tiene calles, avenidas, algunos tienen, a ver, sectores, qué sé yo. Yo por lo menos vivo en una zona donde está organizada y es un sistema, donde en la parte funcional, en la parte dinámica está el presidente de zona, los delegados de calle, etcétera. O sea, ¿no? Y si nosotros vemos una universidad, también obedece a un concepto sistemático, ¿no? Porque está la parte estática, que es la infraestructura, si vale el término, y la parte dinámica, que son los estudiantes, los docentes, los administrativos, rector, vicerrector, y bueno, da un fin. Y el fin, por ejemplo, de la universidad es darnos conocimientos profesionales científicos, ¿no? O sea, ese es el fin, no es el título. El título simplemente es un medio, ¿no? Es una constancia de que nosotros hemos estudiado, ¿ya? Entonces, fíjense bien, todo se puede observar desde un enfoque sistémico y algunos hablarán desde un enfoque funcional, que también es verdad, es cierto. Depende de cuál es, a ver, aquí voy a hablar depende de cuál es nuestra creencia. O sea, alguien me decía, pero licenciados somos científicos. No, aquí en posgrado sí lo puedo decir, ¿no? Hasta la ciencia es un sistema de creencias. Pero yo creo en el positivismo, yo creo en el funcionalismo, yo creo en el estructuralismo, yo creo. Por lo tanto, cuando uno cree, es creencia, obviamente es científico. Es objetivo, es palpable, pero es un conjunto de creencias lo que nosotros abordamos a partir de las teorías que nos enseñan, ¿verdad? Bueno, bueno, esos grafiquitos nos muestran cómo hemos ido evolucionando en cuanto a conocimiento, etcétera, ¿no? O sea, partimos desde, para la teoría evolucionista, este cuadro es magnífico, ¿sí? Pero para la teoría de la teoría creacionista, no, no, o sea, los creacionistas nos van a refutar acá, ¿no? Entonces, este cuadro, hablando de ciencia, nos permite ver la evolución científica, ¿no? Desde el mono, y hay un librito que se llama Del mono a las estrellas, ¿no? Cómo el trabajo ha ido haciendo que el hombre se ponga bípedo, las manos y todo eso, ¿no? No me acuerdo del autor, pero el librito es de la época de Marx, se llama Del libro a las, no, Del mono a las estrellas se llama, ¿no? Es interesante cómo el trabajo hace que nuestras manos empiecen a tener los movimientos finos, nuestro cerebro empiece a tener estas deducciones, inducciones, toda la parte científica y finalmente llegamos a la parte tecnológica, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos la evolución de la ciencia. Bueno, ha pasado como hemos dicho, Aristóteles, Sócrates, los sumerios, los egipcios, incluso está Confucio, ¿no? ¿Cómo hemos ido evolucionando? ¿Ya? Eso simplemente para un poco recalcar.
Aquí podemos ver el mismo cuadro que ustedes tienen, la evolución histórica de la ciencia, no solamente de la ciencia en específico, sino de las distintas vertientes de la ciencia, la administrativa. Incluso en eso han tenido que ver hasta las guerras que hemos tenido a lo largo de la humanidad, que han tenido avances científicos. Y hay muchos que dicen, por ejemplo, que los nazis ya tenían conocimiento de los ovnis y que su tecnología los han utilizado. Bueno, esto es simplemente información, no es nada científico. Sin embargo, eh, el hombre, el hombre, desde que nace, ha tenido una gran inquietud por generar conocimiento. Si nosotros estamos aquí en este módulo y en esta maestría, es básicamente por tener más conocimiento. Y no solamente conocimiento por conocimiento, sino un conocimiento que lo vayamos a aplicar a nuestra vida y generar más conocimiento, ¿verdad? Entonces, este cuadro refleja nuestra propia historia de vida, ¿no? Bueno, este cuadro creo que ya lo hemos explicado con lujo de detalles. Hemos dicho cómo es que el sujeto va a conocer al objeto a través de la sensación, va a generar conceptos, lo va a abstraer en su mente, va a recordar el pino, etcétera, etcétera. A este proceso se llama la percepción. La percepción es una herramienta importantísimo para poder generar conocimiento científico. Y aquí podemos ir desde los conceptos, los juicios, raciocinios o pensamientos, y a partir de eso yo les comento que cada uno de nosotros, yo, tú que estás al otro lado de la pantalla, tienen conocimientos teóricos, porque cada uno ha tenido una experiencia de vida. Por ejemplo, puedo hablar de que si hablamos de la teoría de cómo ser un mejor estudiante o cómo ser un buen padre o cómo ser un buen profesional, cada uno tiene su versión, ¿sí? Por lo tanto, esa versión que va a contar producto de su experiencia es teoría. Por lo tanto, todos somos susceptibles de generar conocimientos teóricos a través de este esquema, desde los conceptos que son los que nuestros sentidos se relacionan con la realidad, los juicios, que son conjunto de conceptos, y los raciocinios, que son pensamientos, y el conjunto de pensamientos va a generar la teoría, ¿sí? Puede ser teoría empírica, por supuesto. Puede ser teoría científica, comprobada, ¿no? Pero normalmente nosotros tenemos teorías de vida, teorías cotidianas, pero que al fin y al cabo son teorías, ¿no? Bueno, el lenguaje es una de los vehículos muy, pero muy importantes para transferir conocimiento, cualquier conocimiento, ¿sí? Y precisamente en investigación es, es, digamos, una de las herramientas. Yo me acuerdo, y esto a manera de paréntesis, me gusta mucho la aventura, me gustan mucho los deportes extremos, ¿sí? Y en eso es que hace unos 2 o 3 años atrás, en repetidas ocasiones, escalé el Illimani aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Producto de eso escribí un reporte que les interesó porque saben que en una altitud considerable, ahorita estamos en La Paz, en el Alto, estamos en La Paz a 3.800 y en el Alto a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y cuando nos atrevemos a subir a 5.000 o 6.400, que es el pico del Illimani, ya cambian las condiciones, no puedes respirar, tú tienes dolores de cabeza, tu cuerpo no funciona en las mismas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese conocimiento
de mi vida los he trasladado a un escrito. Por lo tanto, lo que les estoy diciendo es que aparte de leer conocimientos científicos sobre la altitud, ¿cierto? Se ha convertido en un artículo y ese artículo está en base a un lenguaje escrito, un lenguaje oral, un lenguaje en imágenes que van a poder comprobar ciertos conocimientos que nosotros podamos plantear, ¿no? Bueno, en cuanto a las corrientes del conocimiento, tenemos estas que están aquí a lo largo de toda la historia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la antigüedad, ahí está, lo pueden ver ustedes, ¿sí? La Edad Media, que ha estado muy cargada del teocentrismo, ¿cierto? En la edad antigua ha sido más relativista, más natural, si ustedes quieren ver, ¿no? Y en el Renacimiento, después de la Edad Media, del oscurantismo, nace el Renacimiento con un enfoque muy interesante de respeto a la humanidad, ¿no? Sus valores, sus creencias, su pensamiento, etcétera, ¿no? Porque el hombre es el centro de su pensamiento, ya no la fe. La fe estaba en la Edad Media, ¿no? El racionalismo en la Edad Moderna, entre los siglos XVII y XVIII, ¿no? Y bueno, hasta nuestros días todavía. Y la Edad Contemporánea, es decir, la actual hasta el siglo XXI. Sí. Ahora, ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, todos los ismos, ¿no? Los estructuralismos, la fenomenología, el pragmatismo, el historicismo, el positivismo, el existencialismo, el idealismo, ¿no? Y a propósito de todo aquello, algún autor que me interesa bastante, ha escrito la teoría de la complejidad. Somos así, miren, si ustedes observan este cuadro, somos tan complejos que en algún momento estamos con una corriente filosófica, después nos pasamos a la otra, después nos pasamos a la otra, y finalmente hemos ingresado a la teoría de la complejidad, porque ninguna de estas absolutamente es verdad, sino todas son verdad en cierto punto. Por lo tanto, algunos le llaman también el eclecticismo, qué sé yo, ¿no? Pero corrientes filosóficas que han sido parte de nuestra historia de la humanidad. Bueno, esto lo hemos revisado hace rato, la clasificación de la ciencia, ¿no es cierto? La parte formal, la parte factual, ¿sí? Con todo lo que implica. Hemos hablado del conocimiento vulgar, hemos hablado del conocimiento empírico, que tiene que ver conocimiento por experiencia, cuando uno vive su vida, tiene un conocimiento empírico, por lo tanto puede generar conocimiento teórico. El conocimiento vulgar también puede generar conocimiento teórico. El conocimiento científico también puede generar conocimiento científico que puede ser comprobado, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que puede ser replicado en cualquier lugar del planeta. Todos son conocimientos y todos tienen su teoría. El conocimiento filosófico, ¿sí? Explicado a través del uso de la razón, ¿no? Y cómo cada uno de estos conocimientos tienen su validez, tienen su peso en la medida en que estamos en distintos contextos. Si nosotros nos trasladamos a un mundo, pues, andino, ahí vamos a vivir del conocimiento que les comentaba, por ejemplo, de los bioindicadores de los patitos, de la lectura de la coca, etcétera, etcétera, ¿no? Es un conocimiento popular, es un conocimiento cultural, ¿cierto? Y si estamos en universidad o estamos en otros ámbitos, ¿sí? Conocimiento científico. Por lo tanto, nos movemos en este mundo de teorías, ¿verdad? Bueno, ya había hablado de la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial que está influyendo bastante actualmente en nuestras vidas como
académicos, como profesionales, y que no podemos dejar de lado esto, ¿no? Los robots, bueno, son parte ya de nuestra vida, hasta hace rato eran ficción. Y lo importante es que nosotros como profesionales estemos actualizados, estemos en la aplicación de estos conocimientos para mejorar nuestra especialidad, nuestra área de conocimiento, ¿no? Yo, por lo menos en el ámbito educativo, intento aplicar, intento tomar en cuenta estos nuevos conocimientos, ver si son versátiles, en qué medida me ayudan, ¿cierto? En el ámbito del derecho también, en el ámbito de mis investigaciones también, ¿no? Bueno, aquí de las características hemos hablado hace rato, ¿no? Que son comprobables, que son provisionales. No existe verdad absoluta, porque lo que hoy conocemos por verdad, mañana puede ser superado por otras. No es como la tecnología, que hasta hace rato, por ejemplo, teníamos los celulares, esas que tenían los botoncitos, ¿cierto? Ahora estamos con los celulares que son más de alta gama, los digitales, ¿cierto? Y bueno, yo no sé, eh, según los últimos avances tecnológicos, tenemos automóviles sin conductor, eso ya es una realidad. Tenemos los drones, tenemos servicio de puerta a puerta a partir de los drones en otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense bien, la ciencia, los conocimientos aplicados a la tecnología han avanzado, por supuesto, de gran manera, ¿no? Las finalidades de la ciencia, que también lo hemos visto, ¿no? Generar teoría y generar leyes científicas. Bueno, eso es una especie de retroalimentación que nos va a permitir fijar un poquito esta situación. Aquí está uno de mis autores favoritos en educación, ¿ya? Jean Piaget, y muy interesante para concluir lo que dice acá, ¿no? El conocimiento científico está en perpetua evolución. Cambia de un día para otro. Absolutamente. Creo que los conocimientos científicos que se generan hoy, bueno, de aquí a un tiempo van a estar caducos, van a ser superados absolutamente. Por eso es que la verdad científica es muy relativa. Puede ser verdad hoy y puede ser comprobable en cualquier parte del planeta, sin embargo, puede cambiar de un día para el otro, ¿verdad? Y con eso creo que cerramos nuestra conversación. Y bueno, tenemos unos minutitos para que si alguien quiere comentar, quiere tal vez hacer algún aporte, pueda hacerlo. La planificación que teníamos para hoy, un poco ver los antecedentes y los conceptos científicos, creo que lo hemos eh, planteado incluso con una retroalimentación en imágenes, ¿no? Bueno, adelante compañeros. En caso de que no hubiera preguntas, estamos listos para la siguiente videoconferencia, que es el miércoles 4 de octubre, septiembre-octubre, sí, 4 de octubre. Bueno, creo que nos hemos quedado un poquito con, con toda la parte histórica que simplemente son los antecedentes para entrar a lo que es la investigación propiamente, la próxima clase, ¿no? Muy Bueno, bien, queridos. Sí, adelante, por favor. Alguien tiene la palabra, abra su micrófono y sin miedo, por favor, pueda comentar. buenas noches, licenciado. Mi nombre es Germán, Germán y me ha encantado el tema de hoy. Sin embargo, tenía una duda. sí, adelante. Un poquito más te aproximas, por favor, al micrófono, porque no te Sí, escucho bien. muy bien, muy bien. Hola. Sí, 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 te escucho, te escucho. Tengo
tengo una duda respecto a la teoría que usted menciona, que todo conocimiento se puede transferir mediante el lenguaje. Correcto. El lenguaje es la principal transporte, ¿no? Para transmitir. Entonces, ¿cómo se podría transmitir una emoción, un sentimiento a una persona si nunca esa persona ha vivido esa emoción, ¿no? Entonces, esa era mi duda. Por ejemplo, tal vez, no sé, niños que viven en la total pobreza y tú les dices esto es así, y ellos no entienden porque nunca lo han visto o nunca lo han vivido. Ya. ¿Cómo se podría transmitir un conocimiento a personas que, bueno, inclusive nosotros mismos tenemos vivido ciertas emociones, que otros sí? Esa era mi Ok. gran duda, licenciado, gracias. Ok, Germán. Interesante la pregunta. Miren, hay un autor que se llama Howard Gardner. No sé si ustedes escucharon de este autor. Uno de sus libros que yo lo leí se llaman Mentes Creativas. A ver, voy a relatar solamente un caso. Eh, Escribe sobre Albert Einstein, ¿ya? ¿Cómo es que este niño, qué inquietudes tenía, qué sentimientos tenía, por qué no le gustaba la escuela? Porque según el libro menciona que abandonó la escuela, no le interesó la escuela porque su profesor pues hablaba cosas muy básicas cuando él estaba en altas matemáticas. Por lo tanto, abandonó y reprobó, obviamente, ¿no? Entonces, sus sentimientos han sido descritos, estudiados desde un punto de vista científico, ¿ya? Y cómo es que este señor, este personaje, Albert Einstein, qué influencias ha tenido. Es decir, cuando uno es un genio, no es que nace genio y es genio, sino que lo que estás relatando en el libro Mentes Creativas de Howard Gardner, que es uno de los autores que estoy tomando, es que ha tenido que ver con una influencia social, ha tenido que ver con un sentimiento de niño, ha tenido que ver con una curiosidad. A él, por ejemplo, lo que más le ha asombrado en su pequeña vida, siendo niño de 5 años, ha sido la brújula, ¿no? La brújula le ha llamado la atención y ha tenido un sentimiento de descubrir por qué la brújula se comporta así. Otra de las cosas que le ha llamado de niño, por ejemplo, ha sido el compás. El compás es la que utilizamos para hacer un círculo en una hoja en blanco, ¿no? Le llamó la atención, tuvo una curiosidad, tuvo unos sentimientos de leer, preguntó por aquí, por allá, ¿no es cierto? O sea, esas emociones que el niño tenía ha sido descrito en este libro que se llama Mentes Creativas, ¿sí? Estoy hablando solamente de un autor porque él habla de aquellas personas que han influido, cómo la humanidad ha cambiado con estos sentimientos, con estas curiosidades y que al final esta curiosidad que ha tenido este niño ha sido para una evolución científica. No crean que nosotros, porque estemos en universidad, vamos a generar ciencia de la nada. No, tiene que ver con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestras percepciones, con nuestros intereses. Los grandes científicos han tenido un sentimiento muy propio que se llama la curiosidad, ¿sí? Estamos hablando de Albert Einstein, estamos hablando de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, por si acaso, es considerado otro de los genios de la parte social, ¿no? ¿Por qué? Porque su interés ha estado centrado, por ejemplo, en mejorar su sociedad hindú, ¿no? Bueno, esa es una de las inteligencias que plantea. Ahorita voy a plantear unita más para terminar y aclarar, ¿no?
Y si alguno ve, por ejemplo, había una señora que se llamaba Martha Graham, que es una super bailarina que cambió la historia del movimiento corporal en el ámbito del teatro. Y si nosotros vamos a lo más próximo posible, ¿quién es el genio del fútbol en este momento? Para los varones que nos gusta el fútbol, ¿cierto? Lionel Messi. ¿Cuál ha sido es un genio, estamos hablando de genialidades, ¿sí? O sea, este autor dice, no hay una sola inteligencia. Existen 7, 8, 9, 10 inteligencias, los mismos que se pueden escribir en un libro escrito. Y que eso es científico, ha sido comprobado que sí, efectivamente, tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque Albert Einstein está en el mundo de la astrofísica, la física, etcétera, ¿no? En el mundo de las matemáticas, en todo lo abstracto. Hay otros que tienen inteligencia corporal, como Martha Graham, como Lionel Messi. ¿Y cuál es su punto de partida? La curiosidad, sus sentimientos, su apego, su interés. Hay otros que tienen más apego a lo social, como Mahatma Gandhi. Bueno, hasta ahora les he mencionado 3 inteligencias, pero existen como 10 inteligencias y seguro estoy que nosotros nos adscribimos a una de ellas. Está demostrado científicamente que eso sí funciona con el ser humano. Es decir, la curiosidad, ese sentimiento de pertinencia a un grupo social, ¿sí? Es lo que a la larga va a generar eh, va a engendrar un conocimiento científico a la larga, ¿no? No sé si Germán te responde estos pequeños ejemplos. Había que revisar bastante literatura. A mí me encanta revisar material. Y bueno, en el ámbito de la educación existe más. Seguro que en otros campos existen también, ¿no? Eh, podemos mencionarlos muchos, pero en conclusión, el lenguaje, los literatos van a decir que el lenguaje es básicamente un vehículo científico. Se puede escribir desde tus teorías, se puede escribir sentimientos, pensamientos, cómo es que esto va a llevar al mundo científico. ¿Está bien? Bueno, licenciado, gracias. Ok, ok. Si alguno más quiere hacer algún comentario, pues estamos aquí para absolverlo. Muy bien, nos hemos quedado un poquito con ganas de más y eso es lo que se quiere. La próxima ya estamos entrando con nuestro tema mismo, ¿no? Que es hemos hablado de ciencia, ahora vamos a hablar de investigación. A ver, comenzamos por ahí y en el libro ustedes ya tienen las pautas, por ahí vamos a comenzar. Bueno. Para mí un gusto, estimados colegas, estimados compañeros, haber compartido esta noche. Nos estamos viendo el siguiente mes, en octubre, el 4, y pues vamos a ya entrar en aspectos que son propios de la investigación científica, ¿no? Voy a intentar hacer que sea lo más sencillo, lo más claro posible, tal vez con algunos ejemplos cotidianos, pero que nos ayuden a comprender. ¿Está bien? Muy bien. Dicho esto, y estamos ya en hora, hemos terminado muy holgadamente con los minutos que lo hemos aprovechado al máximo para que tengamos también la siguiente videoconferencia, quizá de mejor manera y que sea agradable también para ustedes. Un saludo de mi parte, un abrazo desde la ciudad de La Paz. Que esté muy bien y pues estos cambios climáticos hacen que nosotros tengamos que cuidarnos, ¿ya? Un abrazo a todos y buenas noches. Gracias, profesora. Hasta la Gracias, próxima. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, señores. buenas noches. Buenas noches.